Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada. Están ustedes entrando a un retrovisor, este programa que dedicamos al cine que ya ha pasado, al cine que no está necesariamente con nosotros, pero que se puede ver, que seguramente encontrarán ustedes en DVD o en Blu-ray. Aunque a veces nos hemos referido a películas que regresan a la pantalla gracias a los reestrenos de algunos cines se han apuntado por ahí. Creo que el más reciente fue el de Taxi Driver, pero revisando lo que hemos hecho para tratar de ver qué sacábamos esta semana, aunque el tema era obvio, ya lo verán. Hemos hecho de Los Siete Samuráis, del Padrino. Hay películas muy importantes que han vuelto al cine en las pantallas mexicanas, y eso nos hace muy contentos, nos deja muy contentos porque, número uno, siempre es padre ver películas como debe de ser, aunque sean viejas, es decir, en el cine. Y número dos, porque eso hace que esta ciudad tome un nivel distinto, ¿no? Una ciudad donde se pueden ver clásicos en pantalla grande, como lo hace la Cineteca. Ahí hay un ciclo completo de todo el año, cada fin de semana una película diferente. Es decir, ustedes pueden revisar 52 películas en un año, todas clásicas, todas viejas, en pantalla grande. Además de eso, repito, están los otros ejercicios que gente como Cinépolis ha hecho también. Entonces, a eso se dedica este programa. Y hoy, repito, estábamos tratando de dilucidar cuál era el tema ideal para esta semana, aunque probablemente debe haber sido para la semana anterior. Y pues bueno, de alguna forma sigue siendo pertinente, sigue siendo importante hablar del cine de 1985 en la Ciudad de México. Nada más que pues ahora los tiempos nos han ido pidiendo que el calendario se extienda y se haga mucho más flexible. Es decir, la semana pasada tuvimos el retrovisor dedicado a las películas de Juan Gabriel, que había muerto un par de semanas antes y que creí importante comentar, especialmente teniendo al lado a un buen amigo como Sergio Huidobro, que vino a darle una dimensión extra al episodio, y eso nos comió el tiempo y el calendario y el tiempo de estudio. Ustedes saben que aquí en Puentes hay programas todo el tiempo, entonces el estudio pues hay que reservarlo, hay que calendarizar lo más adelantado posible. A mí se me fue la onda, y en lugar de tener un retrovisor el 19 de septiembre sobre el cine que se veía en esta ciudad hace 31 años, cuando el terremoto nos golpeó de una manera brutal, hizo que cambiáramos el rumbo, hizo que reflexionáramos muchas cosas. Lo que decidimos entonces fue no estrenar el episodio el 19 de septiembre, que es cuando ustedes escucharon el episodio de Juan Gabriel, sino grabarlo el 19 de septiembre de 2016, 31 años después, repito, de que aquel terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter pues destrozara la ciudad, destrozara el alma de mucha gente, destrozara un gobierno que no estaba dando para mucho como el de ahora, pero pues bueno, ahí los cambios están caminando de otra forma. Sí, yo estoy de acuerdo. Si de veras hubiéramos enviado un mensaje de cambio real a estos 31 años, tendríamos un país todavía mejor de lo que es, y no estamos nada bien. Pero bueno, ese es otro tema al cual no me voy a dedicar ahora, aunque quisiera, ¿no? Lo que me sigue arrugando el corazón es recordar lo que hace 31 años, en una tarde como esta, una tarde de hecho muy parecida a la que tenemos ahora en la Ciudad de México, se estaba viviendo, ¿no? El terremoto había impactado a las 7:19 de la mañana, muchos edificios se vinieron abajo, más de 6,000 personas habían perdido la vida, otros tantos estaban perdidos y desaparecidos entre los escombros. Otros tantos no sabían qué hacer, y uno ahí, ¿no? En una etapa muy joven de la vida, pues trataba de entender qué era lo que estaba pasando en la ciudad y por qué tantos edificios se habían derrumbado de esa forma tan vergonzosa. Ahora lo sabemos, fue un ejercicio de corrupción que por años
que por años larguísimos el entonces Departamento del Distrito Federal junto con el gobierno federal habían impulsado mal construyendo edificios con materiales de segunda, ¿no? Especialmente edificios públicos, para ellos, por supuesto, quedarse con una buena tajada del dinero. Eso se supo, la sociedad cambió, la ciudad cambió, y ahora siempre ha sido una ciudad cosmopolita. Ahora tenemos una ciudad que yo creo puede presumir de cierto pensamiento vanguardista, ¿no? Hay voces ahí retrógradas todavía, pero mucho de ese pensamiento vanguardista sufrió un nuevo impulso a partir de lo que trágicamente vivimos hace 31 años. Entonces, recordando esa tarde, que fue muy dolorosa, que estaba también entre sombras y luces, justo como la que tenemos ahora, insisto, era muy, muy parecido. No se sabía si iba a llover, pero al mismo tiempo había nubes y había sol. De repente era una tarde con un color gris, no precisamente triste, pero sí ensombrecedor, como el que tenemos en este momento. Repito, estoy viendo la calle desde la cabina grande de Puentes, y entonces grabando 31 años después, pues voy a tratar de hacer un ligero, breve repaso del cine, tanto mexicano como extranjero, y la manera en cómo lo voy a abordar. Espero cerrar bien, vamos a ver si me sale la maroma que me voy a echar. El cine que se veía o se vio antes del terremoto, y el cine que se estrenó mucho después, justo por culpa del terremoto. ¿Cuál era el panorama que la cartelera comercial le estaba entregando a la gente de esos años? Yo, la verdad, de las películas que les voy a comentar ahora, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a mencionar 6, 7, 8, creo que ninguna de estas, no es por dármelas de muy joven, pero ninguna de estas la pude ver en su año en pantalla grande. Yo las conocí mucho después, cuando se instauraron los videocentros, y yo las vi en copias en VHS en mi casa. Todas son películas para adultos. Yo no tenía la edad para ver ninguna de las películas que les voy a mencionar ahora, pero creo que son películas importantes, y sobre todo creo que son películas que nos pueden dar un buen marco de cómo se vivía un poco en el exterior, ¿no? En la actividad que tuvo que seguir de manera irremediable alrededor del terremoto. Después del terremoto muchos cines cerraron, varios sufrieron daños, otros simplemente dejaron de trabajar para, pues, a manera de solidaridad con lo que la ciudad estaba viviendo. Entonces la cartelera sufrió una sacudida importante y una movilización también muy importante en cuestión de calendarios. Los calendarios tuvieron que modificarse, los estrenos se retrasaron, y se definió, digamos, un poco el perfil de la cartelera cinematográfica y de la propia ciudad a partir de esos movimientos y de lo que ocurrió después. Y luego, viendo las películas que nos presentan, había cosas bien interesantes, ¿no? Muy, muy padres, que ese año le dejó a la humanidad, ahora sí ya a todo mundo. Lo que voy a hacer ahora es comenzar más o menos comentando lo que se vivía desde el lado de la cartelera que llegaba, y voy a acabar cerrando con 3 películas producidas en ese año que acaban dándole también un perfil muy particular al cine mexicano, a lo que ocurrió alrededor del terremoto y a lo que pasó después del terremoto y a lo que podemos ver de la misma ciudad en estas películas. Entonces, vámonos, no necesariamente en orden. Creo que el orden ahora no nos afecta mucho conservarlo o no, porque repito, a la hora de que cae el terremoto y que muchos cines cierran, el calendario se modifica de manera muy, muy notable. Entonces, recogiendo así algunos de los estrenos de ese año en el mundo, la gente estaba viendo Brasil, la película de Terry Gilliam de ese año, una película muy interesante, una película de ciencia ficción romántica con un poco de thriller, ¿cómo le podemos llamar? Thriller kafkiano, ¿no? En la que un burócrata
que vive en una ciudad del futuro, muy retrofuturista. Ustedes conocen la ciencia ficción de Terry Gilliam, si se han acercado a 12 monos sabrán más o menos de lo que hablo. Él nunca ha pintado los futuros ultra tecnológicos de películas como Star Trek, por ejemplo. Él está más en la onda retrofuturista, casi cyberpunk, y la ciudad en donde nos ubica a este burócrata en 1985, aunque obviamente es un futuro pues no muy lejano tampoco, interpretado muy bien, de manera impresionante por Jonathan Pryce. Cuenta la historia justo de ese burócrata que a la hora de hacer digamos, un pequeño resbalón frente a su máquina, no, una máquina de escribir computarizada, sufre un pequeño resbalón y este burócrata, que si no mal recuerdo se llama Sam Lowry, es acusado injustamente de un delito y la policía de esa ciudad está detrás de él. Eso es, digamos, el detonante de la película que nos cuenta Terry Gilliam en esta película, con un guión que escribió junto con Tom Stoppard y con Charles McKeown. Y este burócrata, este hombre que es completamente, digamos, normal, común y corriente, que no tiene prácticamente nada de qué presumir, a la hora de enamorarse, muy quijotescamente de una chica, comienza a adquirir y a mostrar sus valores y sus cualidades, primero para salvarse él mismo del delito que le están imputando, siendo él completamente inocente. Lo sigue la policía encabezada por Robert De Niro. No, Robert De Niro es un rebelde, pero al pobre de Sam Lowry lo persigue la policía, al mismo tiempo está enamorado de esta chica, y repito, poco a poco va demostrando esta personalidad que él no sabía que tenía, que es completamente sobresaliente y que acaba plantándole cara a un sistema que, estando ubicado en un futuro y teniendo una estética retrofuturista, es por supuesto un sistema opresor y completamente retrógrado, ¿no? Entonces, especialmente a la hora de ver a dos seres enamorados y de tener que cumplir los mandatos de la propia burocracia que lo mantiene arriba, igual que pasa en muchos países, incluido el nuestro. El sistema, para salvarse, tiene que comprobar o declarar culpable lo más pronto posible a Sam Lowry. Él tiene que salvarse y, repito, muy quijotescamente empiezan a dibujar las aventuras de este personaje de una manera muy simpática, no necesariamente poética, pero sí romántica a la Terry Gilliam, no romántico de amores y corazones, sino todo lo contrario, ¿no? Muy romántico a la hora de mostrarnos los interiores de sus personajes y sus sueños en secuencias de la película muy peculiares, muy particulares, muy salidas de la lógica racional tradicional, ¿no? Se nota mucho cuando estamos viendo el interior de los personajes y lo que ellos quieren o quieren creer, con el resto de la historia, ¿no? Que, repito, es un thriller kafkiano, de un humor muy negro, por cierto, con unos visuales espectaculares. A mí sí algo me emocionó de Brasil cuando la vi, más allá del reparto, ¿no? Que uno iba conociendo ahí apenas quién era quién a la hora de ver y hacer películas. Lo visual de la película es alucinante, el trabajo visual, el diseño de arte, no necesariamente de la ciudad, porque es una película muy hacia adentro, es decir, de interiores más que de exteriores. Hay, a pesar de eso, un desplante visual muy bonito, muy cálido, muy romántico, repito, al estilo Terry Gilliam. Pues bueno, Brasil es una de las películas que el mundo estaba disfrutando en ese 1985. En Estados Unidos se estrenó septiembre, octubre, noviembre, 3 meses después del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, es decir, el 18-19 de diciembre de 1985. Esta aventura quijotesca de Terry Gilliam. Otra película que se estaba estrenando en el mundo en México se llamó de una manera muy desafortunada El Club de los Cinco. En realidad se llama The Breakfast Club y es una de las películas más importantes que tiene el escritor y director John Hughes, que de alguna forma John Hughes ayudó a esculpir el perfil del cine popular en Estados Unidos en la década de los
de los 80. La mayor parte de su trabajo, aunque él sigue trabajando, aunque él sigue en activo, digamos que la parte más, su juventud, digamos, está entregada al cine de los 80. Fue donde volcó toda esta energía que los jóvenes creadores tienen en sus 20, 30, y tiene películas muy, muy importantes como director, para empezar. Tiene 16 Candles antes de The Breakfast Club, que ahora vamos a hablar de ella. Tiene Ciencia Loca, Weird Science. Tiene Ferris Bueller's Day Off de 1986, apenas un año después, que es muy importante, una película completamente de culto para la gente, digamos, que pudo verla en su momento y que se la ha ido comunicando a generaciones más jóvenes. Es una película de culto total. Tiene Planes, Trains and Automobiles, tiene She's Having a Baby, Uncle Buck y Curly Sue como director, pero si revisamos su trabajo como escritor, tiene, además de las películas que les acabo de decir, es decir, tiene The Secret Life of Nikola Tesla, que es un guión coescrito. Tiene National Lampoon's Vacation, otro clásico de los 80, del 83. Él es el guionista. Mr. Mom también es de él. 16 Candles, ya les habíamos dicho, es de él. The Breakfast Club, que es la película que ahorita vamos a comentar, también es de él. National Lampoon's es de él. Weird Science, Pretty in Pink, que es otra película de culto que a las chavas las volvía locas. Yo recuerdo a la gente que empezaba a salir con chicas en esos años, si uno quería ligarse a la chava tenía que llevarla a ver Pretty in Pink. Yo la verdad ni tenía la edad ni lo quise hacer nunca. Ya luego les cuento por qué. Luego está, por supuesto, Ferris Bueller's Day Off, Some Kind of Wonderful, Planes, Trains and Automobiles, She's Having a Baby, The Great Outdoors, Uncle Buck, National Lampoon, Home Alone, es decir, Mi Pequeño Angelito, la película con la que se clausura la década de los 80, estrenada en 1990, está escrita por el señor John Hughes, que luego escribió Career Opportunities, Dodge, Curly Sue, luego tiene Daniel Traveso, no sé si me gusta mucho, pero tiene Milagro en la calle 34, Los 101 Dálmatas, la versión del 96 es de él, Flover, la versión del 97 es de él, y de ahí, repito, se sigue haciendo trabajos hasta justo Vacation del año pasado, que era una especie de recuperación del espíritu de aquel National Lampoon's para meterlo en la segunda década del siglo XXI. ¿Qué tenemos en The Breakfast Club? Además de otra película de culto, una película muy significativa para su década, para los jóvenes de su década, tenemos una especie de, si lo ven así, una especie de historia de los hombres X en una escuela completamente tradicional, una preparatoria típica de los Estados Unidos, que no está en ninguna ciudad importante. Tenemos a 5 chavos, dos chavas y 3 chavos, que por distintas razones, cada uno de ellos tiene que quedarse castigado después de un día de clases. Cada uno cometió una falta diferente, a ellos los dejan haciendo sus actividades, ¿no? En el cuarto de encierro, en el salón de encierro, les ponen ahí tareas completamente absurdas, y ellos, entre el aburrimiento y esta rebelión que cada uno en su estilo y en su momento tiene ante el sistema de esa escuela, que por supuesto ejemplifica muchas otras cosas más, van armando entre todos y entre las discusiones que se dan entre estos personajes, van armando una pequeña brecha generacional que los hace saber que son diferentes entre sí, pero que tienen similitudes, especialmente llegadas de arriba a abajo del sistema que los tiene ahí atorados, perdiendo el tiempo libre que los jóvenes justo quieren aprovechar al máximo. Entonces ellos, siendo tan diferentes, acaban encontrando muchas similitudes y se acaban enfrentando a un sistema pues de la mejor manera que podría uno hacerlo, especialmente si hablamos de un mundo tan raro y tan estancado como el que teníamos en 1985, que es escapando, ¿no? No necesariamente que se escapen de la detención, sino que tendrían que ver la película, en caso de que no lo hayan hecho, viendo la manera de darle la vuelta al sistema
y sacarle provecho incluso a un día de detención como el que tienen estos chavos en esta escuela. Es una película bien interesante, es una película muy, muy bien armada, de la cual se han querido hacer no precisamente versiones, pero sí películas inspiradas en ella que no le acaban de dar al clavo. Yo creo que mucho de lo que consiguió John Hughes en el Club de los Cinco, en The Breakfast Club, fue tener matices muy bien trabajados en sus personajes, ¿no? El rebelde, que puede ser así como el rudo de la película, que acaba teniendo un lado doloroso que demuestra que su rebeldía y su, digamos, su violencia hacia los demás no es otra cosa sino una coraza. Lo mismo que hace otro chico, que es el que siempre tiene buenas calificaciones, acaba haciendo también todo eso, una coraza ante un mundo que le pide que funcione de esa forma, y así cada uno de ellos van mostrando, ¿no?, cómo es que los afecta este sistema en el que les ha tocado vivir, y cómo es que ellos quisieran tener, pues, un día mucho más provechoso del que están teniendo ahí. La banda sonora, si a alguien le gusta la música popular de los 80, la banda sonora está hecha para ustedes, y a mí se me hace una película muy entretenida, muy divertida, muy interesante, que a mí, la verdad, cuando la pude ver ya en VHS, me marcó por completo. Es una película bien, bien padre. En el reparto, nomás así por encima, está Paul Gleason, Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly Ringwald, que era como una de las diosas del cine de esos años, que luego, pues, se nos perdió, ¿no? Se nos fue, quién sabe por dónde. Y tenemos también a Ali Sheedy, que son como el grupo de este pequeño club de renegados, cada quien en su forma, desde la chava más fresa, repito, hasta el más rebelde de los cinco. Acaban ahí haciendo migas de una forma no necesariamente amistosa. O sea, eso, yo creo que algo interesante que deja la película, el hecho de que tú te relaciones con alguien de manera cordial, no significa tampoco que tengas que ser necesariamente amigo de él. Estás compartiendo un momento difícil, hay que ser cordiales, hay que aprender a estar con los demás, lo cual no te obliga a nada más, no vas a ser su amigo de toda la vida. Ese momento es lo importante. Ahora que está tan de moda el famoso culto al presente, deberían de ver cómo se hacía culto al presente, por lo menos en esta película. Ahí está la segunda película que el mundo revisaba en el 85, The Breakfast Club, o el Club de los Cinco, que ya se habría estrenado en Estados Unidos. Estrenó el 15 de febrero de 1985. Me imagino que buscándole el juego con el día de San Valentín, no veo por dónde, porque no es una película romántica, pero pues bueno, fue el día en que se estrenó. Se estrenó también Ran, un peliculón espectacular de Akira Kurosawa, realmente impactante, ¿no? Akira Kurosawa no es la primera vez que se basa en un texto de William Shakespeare. En este caso lo hace acercándose a El Rey Lear, nada más que, por supuesto, Akira Kurosawa ubica la historia que Shakespeare tiene en su texto en el Japón medieval, en la que, como cuenta El Rey Lear de Shakespeare, un rey, ¿no?, ya como digamos, entrado en años, decide abdicar a favor de sus tres hijos, y todo lo que ocurre después es una serie de matanzas, de agresiones, de traiciones y de pasiones, en la que el reino de este señor feudal en Japón se viene abajo a pedazos gigantescos, porque habiendo abdicado en favor de sus tres hijos, estos tres empiezan a intrigar entre ellos para quedarse con todo en lugar de repartirlo, y por supuesto eso los lleva a cometer traiciones y matanzas brutales. En una de ellas, pues el rey se vuelve loco, ¿no?, porque justo ve cómo están matándose a sus propios hijos por un pedazo de tierra, un pedazo de su trono, y pues bueno, él enloquece. Es una película con unos visuales muy distintos, por supuesto, a lo que les estaba yo contando en Brasil. Los colores de Kurosawa son de una espectacularidad brutal. Cada color está comunicando un sentimiento, una idea o un momento de la historia. En el momento en el que aparece, son colores muy encendidos, son colores muy prendidos, son colores que están casi como plastas en la pantalla, y eso, a la hora de verlo y revisarlo, termina siendo muy, muy emocionante. Es una película grandilocuente, es una película grande, gorda,
pesada en el sentido de que hay demasiada información en la pantalla, hay que estar poniendo muchísima atención. No es que sea difícil de ver, es todo lo contrario. Digo, si está basada en William Shakespeare, algo tienen ustedes garantizado, que es justo la diversión dentro de la película. Que se llevó un Oscar, no, si mal no recuerdo, para el diseñador de vestuario, el señor Guada. Se llevaron un Oscar por el vestuario de esta película, que por supuesto fue un trabajo monumental junto con el de fotografía, maquillaje y escenografía. Está todo ubicado en el Japón feudal. Esta película, dirigida por Akira Kurosawa, ahora les digo cuándo se estrenó. Se estrenó el 1 de junio de 1985 en Japón. Eso es lo que estaban viendo en Japón en ese verano que el terremoto golpeó a la Ciudad de México, pero todavía es verano. Estamos a un par de días, una semana probablemente, de que empiece el otoño. En 1985, el señor Steven Spielberg estaba estrenando una película que se llama El color púrpura, una película escrita por Menno Meijes a partir de la novela de Alice Walker, que, si ustedes recuerdan toda la moda y toda la conmoción que causó Precious en su estreno hace algunos años, la historia desafortunada por completo de esta chica, ¿no? Que se siente muy poco agraciada, que el mundo la aborda y la oprime. Pues bueno, el señor Steven Spielberg ya había contado una historia, creo que mucho más inspirada, creo que mucho más sólida, creo que con un ritmo todavía más interesante en El color púrpura en 1985. La película estrenó en febrero del 85 en Estados Unidos, y me acuerdo que fue un trancazo, ¿no? Fue realmente impresionante, una de las películas más inspiradas de Steven Spielberg y al mismo tiempo una de las menos citadas. Cuando se habla de Steven Spielberg, que es algo que a mí me gusta hacer, me gusta mucho rescatar las películas que luego el mundo olvida de directores importantes. Este sería el caso, ¿no? Es una película muy importante en la historia de Spielberg, es una película muy importante en la historia de sus actores, que se suele olvidar a la hora que se habla de él. Es la primera película de Oprah Winfrey, que es en realidad la protagonista de la historia. Si no me equivoco, también es la primera película de Whoopi Goldberg. Y tenemos ahí a Danny Glover, a un muy joven Danny Glover. Y lo que está contando la historia es justo lo que le ocurre a Sofía, una chica interpretada por Oprah Winfrey, que conocemos, a la entrada de la película la conocemos a ella de 13, 14, 15 años. Está embarazada y está embarazada de su propio padre, en un acto de incesto brutal. Estamos en principios del siglo XX, 1900, 1901, en el centro de Estados Unidos, un territorio sin ley. Incluso ahora, ¿no? El pensamiento más retrógrado y machista, racista, existe en esas partes de Estados Unidos, como existe también en México. No estoy diciendo que no hay partes de México donde culturas que permiten e incluso incitan lo que ocurre en historias como El color púrpura siguen sólidas y siguen ahí puestas. Y lo que vive Sofía es justo desgracia tras desgracia. Está embarazada de su propio padre, la gente no la quiere, la maltratan, ¿no? En algún momento se casa con el personaje de Danny Glover, que también la humilla, le pega, la sobaja, la maltrata muchísimo. Hay maltrato físico y psicológico, y lo que tiene que hacer Sofía es irse sobreponiendo poco a poco a lo que le ha ido malponiendo la vida. Entonces es una historia muy de triunfo, muy de la salida y de la subida de su personaje central, que es Sofía. Es muy musical, en algún momento entra por ahí una cantante de blues. Es una película muy intensa, es una película muy bien actuada. Creo que es uno de los trabajos donde Steven Spielberg demostró que sí sabe dirigir actores. Nada más aquí tenía a dos novatas y a una persona del tamaño de Danny Glover. Y es una película muy intensa, es un bloque completo que nos va aplastando. ¿Qué durará? Dura más o menos 154 minutos, son 2 horas y media. Esas son 2 horas y media que hay un bloque lleno de intensidad, de mensaje, de reflexión, de poder visual.
Ustedes sabrán que si alguien sabe encuadrar en el cine de Estados Unidos, ese es Steven Spielberg. Todo eso nos va pisoteando durante 2 horas y media de la mejor manera y les va a entregar una experiencia realmente conmovedora. No necesariamente para que lloren, sino para que sientan, ¿no? Es una película que a partir de todo este mecanismo que les quiero describir, nos está invitando a sentir cosas, y el mensaje de la película es muy importante, porque sí, va por un lado en contra del machismo, en contra de la violencia hacia las mujeres, en contra de la opresión, pero también habla mucho del racismo. Entonces, creo que la serie y la lista de reflexiones que entrega El color púrpura, película de 1985 de Steven Spielberg, es muy interesante, merece la pena que lo revisemos. Eso veía Estados Unidos antes del terremoto, en el febrero del 85, en sus cines. Tengo por aquí algunas otras que saqué así como de rebote. Por supuesto, Fiebre de amor de Luis Miguel y Lucerito se estrenó en el 85, pero no es una de las películas mexicanas que les voy a comentar. Hay otra película de culto por ahí, Desesperadamente buscando a Susana, con Madonna. Está La joya del Nilo, el rebote de 2 bribones tras la esmeralda perdida, los lleva a tratar de reproducir esta fórmula de Indiana Jones romántico, dramoeróticos en películas como La joya del Nilo. Se estrenó ese mismo año El beso de la mujer araña de Héctor Babenco, que le dio a William Hurt el Oscar a mejor actor, aunque la película creo que también estaba nominada como mejor película para el Oscar. Y fue el año también de estreno de una película muy divertida, muy interesante, animada para niños, que se llama Vampiros en La Habana. Años después, muchos años después, tuvimos Zombies en La Habana con Juan de los Muertos, pero en 1985 el mundo tenía la oportunidad de revisar Vampiros en La Habana, una muy bonita película animada. Entonces, ese es el cine internacional. Déjenme hacer la pausa de este episodio y vuelvo para contarles qué fue o qué es lo que estaba pasando en el cine mexicano en ese trágico año de 1985. Ahora volvemos. Era una de esas ciudades que todo el mundo quiere conocer para saber si es cierto lo que enuncian las guías turísticas. Era uno de esos días en que las oficinas y las escuelas quieren partir la jornada por la mitad y salir a respirar lo que queda de oxígeno en la calle. Era uno de esos centros comerciales donde los automóviles hacen fila para entrar. El edificio, una novedad parida por la arquitectura de vanguardia del siglo XXI, era un teatro dedicado a fabricar con sus luces y ángulos la ilusión de que la vida es una tarea fácil. Unos pasos y es posible encontrar de todo. Sensación de abundancia, sensación de limpieza, sensación de seguridad, sensación de felicidad. Los aparadores tenían la capacidad para contenerlo todo. En la esquina, junto a la zapatería y la tienda de joyas, el restaurante. Uno de esos sitios que mueven en charolas el sabor del momento y donde, más importante que la cocina, es la danza. Ver y ser visto en compañía de A la mesa con, dando un apretón de manos a quien pudiera ver la escena, como nosotros, desde una perspectiva cenital, sin que su presencia alterase el comportamiento colectivo en el recinto, sería capaz, como nosotros, de notar el fenómeno. Caras derretidas. Sí, ahí están. Por ejemplo, cuando el hombre de la recepción saluda a un grupo de comensales y les dice que todas las mesas están llenas, que le esperen de aproximadamente hora y media, y que es su culpa por no haber llamado previamente para hacer una reservación, la exasperación le derrite la cara. Más adelante, en la mesa 22, la mujer rodeada de niños. Ellos le preguntan todo tipo de cosas, tratan de llamar su atención. Todavía no son muy precisos cuando se trata de verbalizar sentimientos, así que producen todo tipo de ruidos con distintas partes del cuerpo. Incluso utilizan los palitos de madera que forman parte del servicio para hacer contacto con la representante del mundo adulto que tienen enfrente. Pero ella está en otro sitio. Tiene la mente sorbida por el brillo de su teléfono celular. El aburrimiento le derrite la cara. En el pasillo, afuera del baño, esos dos hombres creen que se conocen. Creen que esas palabras que se dicen sin poner atención a lo que sale de la boca del otro es una conversación. Creen ser cordiales. Se muestran los dientes. Se intercambian una palmada en la espalda.
Apenas se den la vuelta, volverán a sus mesas para vomitarse en la existencia del otro. Cuando lo hacen, la envidia les derrite la cara. Cerca de la puerta, en la mesa 4, la camarera finge apuntar la orden de los comensales, tan solo para quitarse de encima los ojos de la supervisora que se pasea por el salón. Los que están sentados escupen mal humor, ni siquiera saben decir por favor. Ella quisiera iniciar cuanto antes el trayecto de 3 horas que la llevará de vuelta a casa. Ellos quieren irse cuanto antes al cine y después a otra experiencia y a la siguiente y a una más, tan solo para contarle a sus amistades acerca de lo mucho que aborrecieron realizar cada una de esas actividades. A la camarera, a los clientes, el hartazgo les derrite la cara. Cuando cada uno pudo notar que la papada, un párpado o un trozo de labio estaba fuera de su sitio, caminó discretamente hacia el baño para echarse un poco de agua y reacomodarse. Por el resto de la tarde, se dedicaron a disfrutar de la comodidad, el progreso, la vida fácil que esa ciudad, tan celebrada por las guías turísticas, les obsequió. Puentes. Muy bien. ¿Qué es lo que estaba pasando en 1985 en el cine mexicano? Una cosa muy, muy particular. Digamos que ya no existía el apoyo del Estado hacia la producción cinematográfica como se había vivido en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Estando Miguel de la Madrid, este apoyo se va minando. Ya no hay una iniciativa estatal para seguir haciendo cine de calidad, aunque llegó a haber muy buenas películas en el 85, muy buen cine, pero digamos que el Estado ya no estaba realmente apoyando estas películas, dejaba que pasaban casi por accidente, pero había un cine muy activo, había un cine incluso combativo, y por supuesto había cine independiente. Si ustedes quieren saber qué es digamos, lo más interesante en esa década, lo que el señor Alejandro Pelayo, ahora director de la Cineteca Nacional, llama la generación de la crisis. Compren o chequen justo ese libro, la generación de la crisis, que habla de un grupo de cineastas que estuvieron rodando en los años 80, alrededor, por supuesto, del 85, de manera independiente, y que sacaron películas que ahora son muy valiosas en la historia del cine mexicano. Es un libro muy entretenido, es un libro que dibuja muy bien, por un lado, la mecánica estatal que empezó a apoyar películas importantes para dibujar su imagen, la imagen de México, ¿no? Del México que se quería en los años 70, en festivales de cine, cómo este apoyo se va transformando conforme el propio gobierno y el propio país también se van transformando, hasta terminar con el cero apoyo estatal que hubo ya en algunos años, hasta que se crea finalmente el Instituto Mexicano de Cinematografía. Ese marco histórico, político y social del México de los 80 está muy bien dibujado en la generación de la crisis. Y por el otro lado, lo que hace el señor Pelayo es ir platicándonos. Él va escogiendo algunos de los ejemplos más interesantes de la década, nos va hablando de ellos, nos va diciendo quién dirigió, de qué trataba la película, y a través de entrevistas y de las propias reflexiones del señor Pelayo nos van diciendo cómo es que se hicieron estas películas, de qué trataban, cuál fue, digamos, la repercusión que tuvieron y cómo es que impactaron en la sociedad mexicana. Entonces, si a ustedes les interesa un marco más amplio del cine de los 80 en México, chequen este libro que creo que lo editó la propia Cineteca Nacional, debe estar en las librerías de la Cineteca Nacional, debe estar para consulta también ahí en la biblioteca de la Cineteca, que no cobra, ¿no? Entonces chequen el libro. Si es que no lo quieren comprar, vayan a leerlo ahí, y tienen la enorme oportunidad de, si lo están leyendo ahí, pasar, o sea, pueden ir capítulo por capítulo y luego pasar a la biblioteca de la Cineteca, que está justo al lado de la biblioteca,
pedir la película en cuestión y que se las pasen ahí mismo en formato digital. O sea, tienen la enorme oportunidad de ir leyendo el libro y revisando las películas de las que abre el libro conforme van avanzando en el mismo. Entonces, creo que es un ejercicio interesante para la gente que quiera entender el cine de los 80 o que quiera entender al país, ¿no? Creo que es una década importante, más allá de lo que ocurrió con el terremoto. Creo que es una época que rompió muchos caminos y abrió otros para poder estar como estamos ahora, tanto bien como mal, y para poder saber qué es lo que está pasando también con el cine contemporáneo, ¿no? En donde muchos directores están encontrando la inspiración para sacar adelante películas de forma independiente cuando no reciben los apoyos del IMCINE, o también mucho de lo que ya se había hecho antes y que ahora se considera completamente novedoso. Entonces les recomiendo ese ejercicio. Creo que es un libro muy interesante, vale la pena tenerlo. Seguramente ustedes están estudiando cine y ya lo habrán leído, pero el ejercicio entonces está en ahora ver las películas, que es lo que muy poca gente está haciendo, especialmente en los años 70, 80 y 90, un cine muy menospreciado. Ya lo hablábamos la semana pasada Sergio Huidobro y yo. Es un cine que curiosamente muy poca gente ha visto, ¿no? Yo de entrada, repito, estas películas no las vi en pantalla. O sea, yo no vi Chiqui Drácula en el cine porque no me interesaba ver Chiqui Drácula, pero no lo vi hasta después, ¿no? Ya que me tocaba trabajar en esto. Yo sí las he visto, hay mucha gente que no, y que justo por eso, desde la sombra de la protección, dicen que es un mal cine. Probablemente haya malas películas, pero no creo que todas esas décadas, todas las películas hayan sido tan malas o todas malas como para llamarlo el mal cine mexicano y el culpable de que ahora la gente no vaya a las salas. El tema es mucho, mucho más profundo, y justo por eso escogí 3 películas muy distintas que se estrenaron en ese año o se produjeron ese año en México, para hablar de un poco, dar un pequeño panorama del cine mexicano. Ya habrá chance de revisarlo a fondo. Si es que todo va bien, les presentaremos después un proyecto muy interesante en el cual estoy colaborando, pero justo surgido de la investigación de ese trabajo, escogí hablar de películas como, ya se los dije, el propio Chiqui Drácula, una película de Julio Aldama, pues que en muy pocas palabras se estaba aprovechando de la popularidad de Carlos Espejel, el entonces niño actor que interpretaba a un personaje de la televisión que se llamaba Chiqui Drácula, un niño vampiro, digamos, ¿no? Que salía en la tele y contaba chistes, como él mismo decía, sangrones, ¿no? Chistes de vampiros en pequeños sketches en un programa, si no me equivoco, semanal en la televisión. Eran otros años, era una televisión que si ahora nos dan cosas chafas, imagínense en 1985, cuando no había internet, cuando no había tantos canales de televisión como ahora, cuando tener tele por cable era todo un lujo, y cuando en México pues no solo no había más canales, había muy pocos programas. Por eso es que se daban, y lo platicábamos también con Sergio Huidobro la semana pasada, por eso es que se daban fenómenos de programas de 5 o 6 horas de duración, como siempre en domingo. Era mucho más fácil tener un programa de variedad musical que producir, tratar de llenar la programación de un día tan solicitado para la tele como es el domingo. Bendito Netflix, que ahora nos da más opciones. En esos años no. Entonces, teniendo el éxito del personaje de Chiqui Drácula, se decide hacer, de parte de la iniciativa privada, una película basada en él, con Julio Aldama y por supuesto con Carlos Espejel. La historia es lo de menos. De hecho, el famoso, se los puedo decir yo que la revisé, el famoso Chiqui Drácula no aparece sino hasta el final de la película. Todo lo demás es Carlos Espejel tratando de salvar el cuerpo de su abuelo, interpretado por Adalberto Martínez Resortes, hasta que ve como último recurso disfrazarse de Chiqui Drácula, el vampiro que le chupa la sangre a los borrachos, para tratar de espantar a su abuelo. Repito, la historia es completamente lo de menos. Es una película aburrida, sosa, que de repente por ahí tiene un par de cosas, pero que tiene locaciones muy buenas en la película. Tiene, ahora les digo, hoy no tengo aquí el dato. Yo pensé que lo había
apuntado, ustedes perdonarán, pero hay una vecindad en Peralvillo, me parece que es muy bonita, muy interesante, en donde está ambientada parte de esta película. Y justo ahí es donde viene lo interesante, ¿no? El momento en que se filma la película y en que se estrena, por supuesto. La película, como les estoy contando, se filmó entre julio y agosto de 1985. Es decir, es muy probable que sea una de las últimas películas que nos deja ver a la Ciudad de México como era antes del terremoto. Porque sí cambió mucho, no solo por la fisonomía de los edificios que se caen y luego se reconstruyen o los que se demolieron después. Hay algo en el aire que todavía no alcanzo a entender después de 31 años, que sí cambió de manera radical. No se ve, para mí, ¿no? Es una teoría que desarrollaré con más tiempo, no se ve la ciudad igual en las películas antes del terremoto que en las películas después del terremoto. Y creo que Chiqui Drácula, con lo escasa que es de emociones y de discurso cinematográfico, nos da esa oportunidad. Ver a la Ciudad de México como era en julio, agosto del 85, es decir, el verano, en días antes del terremoto. Hay algo de calle, de repente nos dejan ver por ahí el mercado, si no me equivoco es el mercado de Portales, nos dejan respirar un poco la ciudad que teníamos antes del terremoto. La película terminó estrenándose un año después, el 3 de julio de 1986, pero creo que podría quedar como una de las últimas películas que nos dejan ver a la ciudad como era antes de la sacudida de ese 19 de septiembre a las 7:19 de la mañana. Es muy probable que la encuentren en De Película, por supuesto la tienen en la videoteca de la Cineteca, es muy probable que se la encuentren en YouTube completa, échenle un ojo. Esa particularidad creo que fue la que me decidió a meterla, a pesar del muy poco valor cinematográfico que tiene la película. Del otro lado, hay una película también muy interesante que anda circulando en no sé cuántas versiones. En la Cineteca hay una que yo les encontré por ahí. Hay otras tantas en YouTube, porque es una película que fue pasando después de productor en productor, se fue vendiendo, se fue circulando entre la comunidad de productores y ha cambiado de sello, incluso de nombre. La Banda de los Panchitos, que es como en realidad se llama, sí se puede encontrar, no es una película difícil. Si van a la videoteca, repito, ahí la van a tener, que tiene más o menos la misma particularidad de Chiqui Drácula, aunque con un peso diferente. La Banda de los Panchitos, en su carácter ultra independiente, que se hizo con muy poco dinero y con chicos banda, como ellos decían, reales, actores, no actores, que estuvieron trabajando en la película. La lista de agradecimientos y de créditos es gigantesca. Dirigió el señor Arturo Velasco, se convirtió en una película de culto. También se filmó en ese verano, en julio de 1985. Y esta sí es una película mucho más callejera que Chiqui Drácula. Entonces van a poder ver también y respirar ese aire de la Ciudad de México antes del terremoto, lo que se veía y cómo se veían las calles, los coches, los vestidos. Aunque está muy metida en la periferia, de repente se meten por ahí. Lo que estamos siguiendo es las aventuras de un grupo de chavos banda, los famosos panchitos, que pues no, de repente tienen que sobrevivir y de repente tienen que sobrevivir a las racias. Entonces van tratando de divertirse, de pasar el día. Se habla de opresión a la juventud, que la había, ¿no? Había racias todo el tiempo en los hoyos funky. La policía llegaba y con cualquier pretexto los sacaba, los metía a la cárcel y les pedía dinero para dejarlos ir. Era una ciudad donde estaba prohibido el rock and roll todavía, no había conciertos de rock. Entonces los hoyos funky acabaron siendo el refugio de muchas bandas de rock mexicano, que luego despertaron en el 88, 89, cuando la cosa se empezó a aflojar, para empezar a dar conciertos en lugares pues mucho más burgueses, ¿no? Mucho más dentro de la propia ciudad. Y la Banda de los Panchitos muestra eso.
no necesariamente dentro de la historia, de una manera muy circunstancial. Hay una tocada del Tri ahí adentro que fue filmada además en los estudios Churubusco, está Alex Lora, hay mucha música, entonces ese espíritu está metido en la película, que es muy interesante. Es una película a la cual yo he revalorado mucho, con una enorme curiosidad. De repente se meten al cine, por supuesto no todos pagan, no son chavos rebeldes, son chavos que están también muy a su manera peleando en contra del sistema. Se meten al cine, si no me equivoco es el que estaba en Plaza Universidad, el famoso Dorado 70, y aunque no vemos la pantalla, como los vemos a ellos echando relajo en las butacas, platicando entre ellos, viendo si viene la banda rival para salir a darse de trancazos con ellos, lo que se oye, y no le vayan a decir a George Lucas, es la Guerra de las Galaxias. Entonces, en teoría están viendo la Guerra de las Galaxias. Yo creo que agarraron lo primero que se encontraron para meterlo ahí en el audio, y resulta ser que pues, sí, es una película, es la película de George Lucas. Entonces, no sé si alguien se enteró antes y los haya perdonado, o la cuestión de los derechos no aplica si solo está el audio, no sé cómo está el asunto, pero en algún momento de la banda de los Panchitos se meten a ver la Guerra de las Galaxias, o por lo menos eso parece en las versiones de la película. Repito, se filmó en julio de 1985, y se estrenó en abril de 1986. Si ahora las películas mexicanas tienen dificultad para estrenarse, imagínense en los años 80. Por eso es que esta tardanza en el estreno de las películas era tan, aunque ahora suena escandaloso, en ese momento era pues, cosa de todos los años, ¿no? Y con el terremoto encima, pues más, repito, que es un poco lo que les contaba yo al principio de este episodio. Y del otro lado, una película es así más importante, que tuvo mucha vida en festivales, que tuvo más reconocimiento de la crítica, ya no es una película independiente. Yo creo que es una de las primeras películas que mostraron el logotipo del recién creado Instituto Mexicano de Cinematografía en su lista de créditos iniciales, y es Vidas Errantes de Juan Antonio de la Riva, una película que le dio mucho prestigio al señor de la Riva, a quien pues yo admiro muchas cosas, mucho de su trabajo, y que no es otra cosa sino es una especie de revisión autobiográfica de su propia juventud. La historia cuenta como un chico en la Sierra de Durango conoce a un señor que tiene un cine itinerante, que va de pueblo en pueblo montando una carpa, y en la que hace funciones de cine con películas clásicas del cine mexicano. Entonces, este chico se decide a ir detrás de este personaje, a ayudarlo en la carpa, a montar, a desmontar, a mantener el cine abierto y en forma, hasta que acaba conociendo a una chica a la que este muchacho invita a irse con ellos. Esa, digamos, es la historia en la que se desarrolla en Vidas Errantes, por supuesto con sus dificultades. Hay cosas que tienen que pasar, tienen que salir de un par de situaciones. Es más bien un ejercicio cinematográfico, número uno, para demostrar que no todas las historias están en la Ciudad de México. Número dos, para expresar un poco de su propia biografía. Hasta donde sé, el padre de Juan Antonio de la Riva fue dueño de un cine en Durango. De él mismo es el argumento de Antonio de la Riva, en colaboración con Tomás Pérez Turren. Entonces, esa es la historia de Vidas Errantes, que sonó mucho en su tiempo. Ustedes lo pueden checar en las fichas que están en la biblioteca de la Cineteca, en el centro de documentación, como le llaman. Pero ¿qué es lo que metió a esta película en este episodio, si no ocurre en la Ciudad de México, si no habla de la Ciudad de México como las otras dos, si ni siquiera fue estrenada en 1985? Porque ahora les voy a decir, la película fue estrenada hasta el 5 de diciembre de 1985 en los cines Alex Phillips, Géminis 1 y Mitla. O sea, 3 cines estrenaron una película tan importante como es Vidas Errantes. ¿Qué fue lo que pasó?
que filmada entre el 26 de diciembre del 84 y el 20 de enero del 85, es decir, el salto entre el 84 y el 85, esto lo saqué de las fichas de la Cineteca, no me lo sé de memoria, en San Miguel de Cruces, Río de Miravalles, Las Truchas y la ciudad de Durango, todo en Durango, se estrena el 5 de diciembre del 85 en los cines que ya les dije. 3, ¿qué es lo que la hace particularmente interesante para este episodio? Que tenía como fecha de estreno justo el jueves 19 de septiembre de 1985. La película de Juan Antonio de la Riva estaba programada para estrenarse en más cines, por supuesto, ese día, el día del terremoto. Obviamente ocurre lo que todo el mundo ya conoce, muchos cines se caen, otros se cierran, la actividad de la vida social de esta ciudad se interrumpe por completo y el retraso en el estreno obliga a llevar la película hasta el 5 de diciembre del 85 con muchos problemas. Es la película mexicana que se iba a estrenar justo el día del terremoto, bueno, la tarde, noche del terremoto, si no hubiese ocurrido. Entonces, esa marca particular de Vidas Errantes es lo que la hace interesante, ¿no? La hace incluso conmovedora a la hora de unirla con el terremoto, aunque su historia vaya por completo por otro lado. Era el estreno mexicano de esa semana, no pudo ser, por supuesto. Hubo funciones de apoyo después en la Cineteca. El estreno comercial llegó hasta diciembre, le fue muy bien, ganó premios, estuvo dando vueltas por el mundo, la crítica la recibió muy bien. Repito, es una película que, si bien no quedó como el propio de la Riva quería, es una película muy sólida, es una película que camina muy bien y que está contando una historia interesante dentro del cine mexicano y sobre el cine mexicano, porque repito, el cine que nos están mostrando, el cine de este señor que va deambulando de pueblo en pueblo y que es interpretado por José Carlos Ruiz, pues se alimenta de los clásicos del cine mexicano. Hay una especie de rompimiento histórico ahí, hay como un salto en el cine mexicano de antes y el que de la Riva quería hacer, impulsado en los clásicos, pero queriendo llevarlo a otros lados, especialmente descentralizarlo, sacarlo de la Ciudad de México, pero curiosamente su fecha de estreno está muy vinculada a la propia historia de la Ciudad de México, que era el 19 de noviembre de 1985. Vean Vidas Errantes, creo que les va a gustar, es una película importante. Ya ustedes sabrán si ven Chiqui Drácula, yo sí les recomiendo ver La Banda de los Panchitos y por supuesto les recomiendo ver Brasil, Ran, The Breakfast Club y El Color Púrpura. Entonces ahí están las películas que envolvían 1985, así estaba más o menos dibujada la cartelera el año del gran terremoto en la Ciudad de México, y yo quiero desde aquí mandarle un abrazo a la ciudad, a la cual quiero mucho, a la cual he visto transformarse justo desde ese año, de la cual jamás renegaré. Quiero mandar un saludo y un abrazo a toda la gente que sufrió de una forma o de la otra durante el terremoto, que en pocas palabras somos todos los que lo vivimos, y quiero mandarle también a la gente que no vivió nada del terremoto, que solo lo ha oído así como en las noticias, en los programas especiales, que se entera solamente cada año cuando está el simulacro, que le echen una leída, una investigada a lo que pasaba en esos años, qué fue lo que ocurrió esa tarde, esa noche, esa mañana, el mes siguiente, qué fue lo que pasó en la Ciudad de México, a la que quiero con todo mi corazón. Los invito a que se informen, a que vean cómo estaba el mundo antes, cómo están las cosas ahora, y que procuremos un cambio que no nos tarde otros 31 años y que sí nos lleve a lugares mejores y más gratos para todos, no nada más para uno, sino para todos. Este fue un programa dedicado, señoras y señores, a la gran Tenochtitlán. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me